Volat a Ràdio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volat a Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Hace unos días en Volat a Radio cogimos el micrófono y la grabadora y nos fuimos hasta Llucena, un pueblo interior de la provincia de Castellón. Allí tuvo lugar la Castellón Gravel Race, prueba de la UCI Gravel World Series, que este 2025 celebró su segunda edición con más de 800 corredores entre todas las categorías. Y precisamente uno de estos ciclistas, porque ya nos dejó claro que siempre seguirá siendo ciclista, era Luis Ángel Maté, alguien con quien teníamos muchas, y repito, muchas ganas de hablar y de conversar de forma tranquila y relajada en el podcast, y con el que llevábamos mucho tiempo intentando encontrar el momento ideal para cuadrar las agendas. La entrevista la grabamos el viernes por la tarde, justo el día antes de colgarse su primer dorsal tras su retirada como ciclista profesional de carretera. Y ya os avanzamos que la espera mereció mucho la pena. Ahora os dejamos con la conversación con Luis Ángel Maté, pero antes, como siempre, las 3 cosas que os recordamos antes de empezar cada podcast. Si le podéis dar al like o al me gusta del programa y del capítulo en función de la plataforma que uséis para escucharnos, os lo vamos a agradecer muchísimo porque esto ayuda a posicionar el podcast. Seguirnos en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X. Y también recordad que tenéis el código de descuento de Bicycle si queréis vender vuestra bicicleta o algunos componentes en Bicycle. Con el código VOLATA30 en mayúsculas te podrás ahorrar un 30% en la protección del vendedor. Podéis acceder a él a través del link que encontraréis en las notas del capítulo con toda la información para no perderos ningún paso. Ahora sí, os dejamos con Luis Ángel Maté. Luis Ángel Maté, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te tenemos que presentar desde ahora en adelante? Dímelo tú. Como ciclista siempre, por supuesto. Como sí, ciclista siempre pedaleando. Siempre pedaleando. ¿El profesional lo tenemos que dejar aparcado o no tiene por qué? Fíjate que yo nunca me he considerado profesional, me he considerado ciclista a secas, sin la coletilla de profesional. Es cierto que ha sido mi modo de vida, mi profesión durante muchísimos años, pero como digo, soy ciclista sobre cualquier superficie, sobre cualquier circunstancia y en este caso por encima de profesional lo era antes y ahora más que antes. Estamos aquí en Llucena, en Castelló, en el hotel donde os concentráis, ¿no? Concentrarse, o mejor dicho, dormís. Todos o muchos de los participantes top que participaréis mañana en esta Castellón Gravel Race. ¿Es tu primer dorsal después de tu última carrera como profesional en carretera? Sí. Es mi primer dorsal. Precisamente vengo ahora de recogerlo. Es la primera vez que recojo un dorsal teniendo que enseñar la licencia. Algo tan sencillo. Desde mi época de... Yo creo que desde cadete o juvenil, cuando mi padre me llevaba a las carreras, porque ya en sub-23, en aficionados y en profesionales, la licencia siempre se ocupaba el director del equipo, con lo cual ha sido una sensación un poco extraña y ha sido un poco el retrotraerme, el volver a mis inicios y la verdad que muy bonito. Bonito, ¿no? Por eso muy también, bonito, porque un gesto tan sencillo, insignificante, sencillo como recoger un dorsal,
volver a vivirlo, ¿no? De alguna manera. Y no el único, porque fíjate que, claro, no me gusta la coletilla profesional, pero lo he sido durante muchos años y una de las características de ser profesional es que te lo dan todo hecho, ¿no? Ahora pues me tengo que preparar los bidones para la carrera, cosa que hacía igual años que no hacía, tengo que preparar el avituallamiento, tengo que poner a punto la bicicleta, entonces pues todo me lleva, ¿no? a mis orígenes y la verdad que es precioso, es muy bonito. Ahora hablaremos un poco de tus orígenes, pero me decías ahora, ¿no? Preparar los bidones, preparar la bicicleta. Supongo que ha cambiado mucho, ¿no? Tu día a día desde que dices dejo el profesionalismo en carretera y paso a otra vida completamente distinta. Ha cambiado radicalmente. A pesar de ser un cambio que venía preparando en los últimos años, no deja de ser bastante traumático. Al final llevas toda una vida dedicándote a algo, con una serie de sacrificios diarios que tiene el ciclismo profesional que te hacen vivir bajo una exigencia continua. Y bueno, acabar con todo eso de repente es un shock tremendo, ¿no? Como yo digo, ahora empieza la vida real. Sigo teniendo, como yo digo, también muchos tics o tocs de formación profesional, sigo aún pesándome por las mañanas, sigo cuando voy en la calle andando, no me voy a sentar para que no se me carguen las piernas, son muchas cosas, ¿no? Pero creo que es una manera bonita, ¿no? de explicar un poco, ¿no? Lo que supone toda una vida dedicada a lo mismo, que de un día para otro termina y empieza otra etapa que espero que sea por lo menos igual de bonita que la anterior. Decías en un podcast que te escuchaba recientemente, ¿no? que de pequeño, cuando andabas en bicicleta, siempre ibas a por la siguiente curva, ¿no? Siempre. ¿Te quedan muchas curvas por girar? Por supuesto, sí, claro que sí. Nos quedan a todos muchas curvas y para ello la bicicleta creo que es el vehículo más maravilloso que hay, ¿no? Para descubrir la siguiente curva y para descubrirse a sí mismo. ¿Qué proyectos tienes así que nos puedas contar, ¿no? Aparte de andar en gravel, que también hablaremos del gravel. Pero, ¿qué proyectos ahora tienes en tu día a día que te hacen estar ocupado también? Tengo muchísimos proyectos, tengo muchísimas ideas, tengo por suerte también bastantes proposiciones, que eso es otra, pero claro, ahora para mí se abre el mundo laboral, ¿no? Con 40 años, sin ningún tipo de experiencia previa en el mismo, con lo cual pues también no deja de generar una serie de incertidumbres, ¿no? Y en ese sentido las ofertas que he tenido pues me dan cierta tranquilidad, pero bueno, sobre todo el proyecto que más tiempo, más ilusión me está requiriendo hasta ahora es el Marbella Cycling Weekend, que lo voy a organizar en los días 14, 15 y 16 de marzo en Marbella. Va a ser la segunda edición. La primera fue el año pasado en Almuñécar y bueno, para mí fue un éxito, fue una experiencia preciosa y este año pues quiero que sea por lo menos igual que el anterior y ahí estoy poniendo todas mis energías. Parece que no, aunque sea un grupo pequeñito, pero requiere bastante logística y bastante organización y ahora prácticamente todas las energías están puestas en este Marbella Cycling Weekend. Es que muchas veces te das cuenta, ¿no? De cualquier cosa insignificante, el trabajo que lleva detrás, ¿no? Y parece que no, y yo qué sé, vienes a cualquier carrera y dices, no, pues en la carpa voy a recoger el dorsal o organizar, ¿no? Un fin de semana y te pones a pensar y dices, es que hay muchos pequeños detalles que hay que controlar. Muchísimos y sobre todo en mi caso, y creo que en ello coincidirán muchos profesionales, te das de bruces con la realidad precisamente cuando acabas tu carrera deportiva, porque como te digo, cuando eres ciclista, sí, es un deporte que es muy duro y que tiene una exigencia física muy fuerte, pero desde del otro lado te lo dan todo hecho, todo, absolutamente todo, y puede ser un arma de doble filo, ¿no? Muchas veces los ciclistas nos lo dan tanto todo hecho que nos pensamos que es así y es un error muy grande porque luego hay que enfrentarse a la vida real. Explícanos un poco más esto de Marbella Cycling Weekend, porque el nombre ya pinta muy bien. Yo ya sé de qué va, pero seguramente muchos de los que están en casa escuchándonos o en el coche o donde sea,
deben estar diciendo, ¿qué es esto de Marbella Cycling Weekend? Pues mira, es un evento y un proyecto que llevaba muchísimos años con él en la cabeza, muchísimos, lustros. Y bueno, que el año pasado vio la luz por primera vez. Se trata de reunir un grupo reducido de personas, y esto es importante, reducido, porque el principal objetivo es crear vínculos entre los que participamos en él, ¿no? Y qué mejor manera de crear vínculos que un nexo común como la bicicleta, que yo siempre digo que la bicicleta es el mejor socializador del mundo, a todos nos iguala, si no pedaleas no avanzas. Entonces es una manera de enseñar a la gente primero en qué consiste la vida de un ciclista profesional. Hacemos una concentración, una mini concentración de 3 días en un hotel, con todo lo que un ciclista profesional pueda tener, auxiliares, mecánicos, coche de equipo, hacer que la gente pueda vivir esa experiencia que yo he vivido como profesional tanto tiempo, que el aficionado común pueda vivirla, y luego traer a gente que para mí hayan sido significativos de alguna manera en mi carrera, y contar con ellos para que intenten aportar. Hacemos por la tarde una serie de mesas redondas, de charlas, todo muy, muy informal, muy coloquial. Y todas estas charlas tienen el componente común que vienen tras montar en bici, ¿no? Con lo que eso supone. A mí todas las pocas buenas ideas que tengo, o las pocas ideas que tengo, me vienen todas en bici, con lo cual plasmar todas esas ideas que se vienen en la bici, con ese grupo, con esos vínculos que se crean después en las charlas, es algo muy bonito. Y como digo, el año pasado fue la primera edición. Para mí fue una experiencia espectacular, y los asistentes que vinieron, pues muchos de ellos también así me lo transmitieron, y me da mucha energía para intentar trabajar en esta nueva edición. Yo soy de los tuyos, también, que cuando ando en bicicleta la cabeza te va al 200%, y creo que lo he dicho en algún podcast ya, pero yo muchas veces lo que hago es cojo el móvil y grabo una nota de voz, tengo una conversación de WhatsApp conmigo mismo, porque si no después cuando llego a casa me olvido, ¿no? de lo que estaba pensando, y después lo recupero y dices, ostras, no sé, hay como problemas que se solucionan muy rápido cuando haces en general deporte, y los que hacemos bicicleta o ciclismo, bueno, no sé, es algo que me pasa a menudo también. Es sin duda la mejor oficina del mundo. Totalmente. Decías ahora, ¿no? El hecho de este miedo de la palabra, no sé si retirada, o del dar el paso, ¿no? De muchos ciclistas profesionales nos vamos a encontrar con algo que no sabíamos. ¿La palabra retirada como tal da miedo a un profesional? Bueno, sí, la palabra retirada trae consigo una serie de tabús detrás, ¿no? o de prejuicios, ¿no? que de alguna manera hay que intentar tumbar, ¿no? No hay nada más natural que las generaciones que vienen empujen a las presentes, ¿no? Es el ciclo de la vida, es lo más natural del mundo. Y yo creo que no hay que tener miedo. También soy consciente que en mi caso la retirada ha venido cuando yo he querido, y es algo que valoro mucho. Por desgracia, otros muchos compañeros no han tenido la oportunidad de decir adiós cuando ellos han querido, y una retirada de ese tipo traumática entiendo que es mucho más difícil de digerir. Hay que pasar un duelo por eso también, ¿no? Por supuesto. De decir, ostras, por mucho que lleves tiempo preparándote, por mucho que... Y somos conocedores, ¿no? De que en tu caso pues ya llevas tiempo, ¿no? Allanando un poco el terreno, sí. Pero hay un duelo que pasar, que decir, vale, mi vida era una, ahora mi vida es otra, y esto es un proceso. Yo ahora he pensado mucho precisamente en todos esos compañeros de los que te digo que no han tenido la suerte de poder decir adiós cuando ellos han querido, y han tenido un final de carrera traumático, y tiene que ser tremendo, porque como tú bien dices, llevo mucho tiempo preparándomelo en todos los sentidos, y aún así no deja de ser algo brutal, drástico, te cambia la vida de un día para otro, a todos los niveles, a nivel físico, a nivel fisiológico. El cuerpo deja de generar una serie de sustancias que con la intensidad y el deporte diario se generan. A nivel psicológico, tremendo. Dejas de estar en
en esa vorágine de exigencia, dejas de estar en el centro. De alguna manera, yo he sido ciclista también gracias al esfuerzo de mi familia. Yo estaba en el centro de mi familia. Yo tenía que descansar, yo tenía que comer sano, no podía salir por la noche, no podía beber. En mi casa no podía haber comida mala porque era una tentación, con lo cual eso se acaba y te dejan de hacer todo. Es cierto, pero cuando eres ciclista profesional todas las puertas se te abren y cualquier cosa simple que hace cualquier persona, ¿no? Como es pues le pasas por aquí, no sé, un gesto tan simple como ir a renovar el DNI, que hay que coger una cita, que, pues, no sabes hacer esas cosas, te lo hacen todo, no sé. Es lo que digo, que es un cambio difícil. Te enfrentas a la vida real, y bueno, creo que de alguna manera protegemos demasiado a nuestros ciclistas profesionales. Pasa un poco también lo mismo con los hijos, ¿no? Y igual no les estamos haciendo tanto bien como nosotros pensamos. ¿Es algo a hablar con los jóvenes? Es decir, ahora, ¿no? Precisamente que te has retirado, que sé que también, ¿no? Vas a ser mentor de un equipo ciclista en Andalucía, ¿no? Del equipo Sherman. No sé si es algo también a reflexionar, a poner sobre la mesa, de decir, hey, que la retirada quizás se debe preparar desde el minuto 1, desde que soy profesional, ¿no? Y no dar por hecho muchas cosas, que obviamente el profesional tiene que ser profesional y tiene que tener todo a su disposición para rendir. Pero no nos olvidemos que aquí también hay una vida. Totalmente, y hay que ser fuerte, y no solo en la bici y en los entrenamientos, hay que ser fuerte en todas las facetas de la vida. Y por desgracia tenemos muchos ejemplos de muchos deportistas, no solo ciclistas, que han tenido finales muy desagradables, ¿no? Tras acabar la carrera deportiva, porque es un cambio radical y sinceramente creo que es algo de lo que no se habla suficiente y de lo que habría que trabajar más para facilitar esa transición y para preparar a la gente para la vida real, que no es solo montar en bicicleta o hacer deporte a nivel profesional. El que sí que te ha dado una segunda juventud es el gravel, ¿no? Porque no sé si tienes esta percepción, pero muchos de los profesionales de la carretera, ¿no? que acabáis, bueno, vuestro periodo de carretera, ostras, parece que el gravel os ha dado una segunda oportunidad, ¿no? Sí, totalmente. A mí el gravel me ha dado muchísimo. Me ha dado el salirme de ese profesionalismo, además con un símil muy bonito que tiene la propia bicicleta de gravel, que es salirse de la carretera, explorar nuevos caminos. Qué bueno. Me ha dado mucho, me ha dado muchísimo. Es una disciplina con la que me identifico perfectamente a estas alturas de mi vida, y yo estoy convencido además que es una modalidad que ha venido para quedarse. Ha tenido una aparición flagrante, y estoy convencido que va a seguir teniendo un futuro muy halagador, porque es una disciplina que da unas posibilidades tremendas. Ahora hay como todas las variantes, ¿no? El gravel de competición, como el que estamos aquí, pero también el bikepacking, que tú también eres un gran aficionado al bikepacking, pero no muchos ciclistas profesionales, por lo que decíamos ahora, ¿no? Por el hecho de tenerlo todo hecho, por todas las comodidades, se aficionan al bikepacking. Es que fíjate que hacia donde está derivando el ciclismo profesional ahora mismo, con tanta tecnificación, es totalmente antagonista a lo que representa un bikepacking, ¿no? Y quizá por ahí también, esa fue una manera también estos últimos 4 años que he estado en Euskaltel, que gracias a ellos me lo permitían. Esa fue la primera manera, el primer paso para romper con esa monotonía, con esa comodidad, e ir preparándome para lo que venía. Y me ha ayudado muchísimo la bicicleta y el bikepacking para romper con todas esas normas y con todas esas exigencias que algún día acaban. El Euskaltel ha sido tu último equipo. ¿Crees que ha sido el mejor equipo para retirarte? Sin ningún lugar a dudas. Ha sido el equipo perfecto, que me ha dado exactamente lo que yo necesitaba, como yo lo necesitaba y cuando yo lo necesitaba. He encontrado un grupo humano extraordinario que se han portado conmigo de una manera maravillosa. Ha sido mi casa durante 4 años y lo seguirá siendo toda la vida. Y has sido como un mentor para muchos de los ciclistas jóvenes que subían también, ¿no? Porque me contaban alguna anécdota, hablando con gente que te conoce muy bien, ¿no? De en alguna carrera, de, ostras, decir,
que los ciclistas jóvenes se los ha de respetar, que se lo digo yo, que ya llevo tiempo aquí currando en el pelotón profesional, pero de alguna manera, ¿no? Transmitirles, por una parte, seguridad, pero por otra parte el camino, ¿no? Un poco a seguir. He encontrado un grupo de jóvenes maravilloso y me ha dado mucha alegría y mucha ilusión, porque he encontrado chicos con ganas de aprender, que preguntaban, con capacidades físicas extraordinarias, pero sobre todo con ganas de escuchar y de aprender, que creo que siempre es bueno. Yo, por lo menos, que soy joven y lo sigo intentando escuchar. Eres joven. Claro, Es que no nos olvidemos que claro, muchas veces la palabra retirado también creo que debe de hacer miedo por esto, ¿no? Porque si es que somos jóvenes, ya nos retiran, coño, hablando mal. Ser joven es una actitud y yo la intento mantener. A pesar de los años. Y aparte, acabaste ganando. Es decir, con el Euskaltel, no sé qué tienes tú con la Vuelta a Portugal, ya nos lo explicarás otro día si quieres o si nos lo quieres explicar ahora, pero este idilio, ¿no? De decir, ostras, acabo mi carrera profesional, acabaste en la Vuelta, pero antes en Portugal levantando los brazos, ¿no? Y es un poco como devolverle a todos aquellos que han estado con una victoria. Fíjate que para mí la carrera es una carrera normal, en la que pasas la línea de meta el primero, pero también la pasas otras veces el 34 y tampoco hay tanta diferencia entre el primero y el 34. Pero si algo marca, lo que realmente marca la diferencia es la alegría que provocas en la gente. Eso es extraordinario y bueno, como tú dices, es una manera de devolver un poco a la gente todo el cariño que me han dado durante todos estos años, la gente que ha hecho sacrificios para que yo pueda cumplir mi sueño, mi familia, mis amigos, pues eso, devolverles a ellos un poco en forma de victoria todo lo que han hecho, que es inmenso. El último equipo fue el Euskaltel, pero uno de los primeros, o el primer profesional, ¿no? Fue en ese equipo de Andalucía, ¿no? Que la Junta de Andalucía creó en su día para dar oportunidades a los ciclistas de Andalucía. Pero quiero ir un poco más para atrás. ¿Cuándo se sube por primera vez Luis Ángel Matea a una bicicleta? Pues no recuerdo exactamente cuándo. Seguramente que fue la bici de mi hermano mayor, porque todos los pequeños imitamos a los grandes. Pero lo que sí que recuerdo y no olvidaré nunca es la sensación de andar en la bicicleta sin ruedines. Esa sensación de tener tú el control, que quizá, por lo menos en mi caso, es la primera muestra o el primer rasgo de emancipación, de pasar desde la niñez a poder empezar a controlar tú la situación, a poder conocer tu entorno más cercano, y esa sensación de descubrir con este aparato de 2 ruedas, bendito aparato, la he tenido hasta ahora, la sigo teniendo ahora. Pero esto de los rodines sí que es cierto que cuando te los sacan es esa sensación de inestabilidad, pero de decir que soy independiente. Soy yo y no hay nadie más, no hay ningún rodín ni nadie que te empuje por detrás, ¿no? Es una sensación, como digo, para mí de descubrir, y como te digo, la sigo teniendo. Vengo aquí a Castellón y empiezo a subir una pista y veo una curva al fondo y quiero seguir hacia la siguiente, y quiero asomarme y quiero ver lo que hay, y es un impulso irrefrenable que solo me lo provoca la bicicleta, y que ha sido la principal razón por la que escogí este deporte y no otro. Y un poco el leitmotiv de tu vida, ¿no? Lo que te ha hecho seguir, ser tantos años profesionales es que estoy motivado. Totalmente. A diario. Es que si no, no tiene sentido. Totalmente. Yo creo que es la clave de todo, ¿no? El tener motivación por lo que haces, motivación intrínseca. Evidentemente puede ser extrínseca, puede ser un salario, puede ser una remuneración, pueden ser otras muchas cosas, pero realmente la motivación que marca la diferencia es la motivación intrínseca, y esa es la que te hace empujar hasta donde puedes. Y ya desde muy joven la tenías, ¿no? Porque dices muchas veces, desde que tenía uso de razón y desde que empecé a andar en bicicleta, ya era metódico, ya prácticamente intentaba, ¿no? Ser un profesional, y era como, lo tenías muy claro allí.
Sí, siempre quise, pues eso, desde chiquitito tuve la suerte o la oportunidad de ver una carrera ciclista con esa serpiente multicolor, con ese ruido que generaba el pelotón, esa velocidad, esa burbuja, esos profesionales tan esbeltos, tan fuertes, que iban tan rápido en esas bicis. Siempre quise formar parte de esa serpiente multicolor, de esa burbuja, y desde pequeño pues lo tuve claro y luché por ello. ¿Qué ruido hace el pelotón? Porque En Volata Radio muchas veces decimos que el ciclismo a veces en televisión es un deporte mudo, porque no escuchas muchas veces al pelotón. Y ahora con los vídeos, ¿no? Inside sí que puedes escuchar, pero descríbenos qué ruido hace el pelotón. Buah, es un ente con vida propia y como tal tiene diferentes momentos. Hay momentos ensordecedores cuando te aproximas a un sprint, cuando el helicóptero de televisión se aproxima, cuando las motos quieren pasar, cuando el público te grita, cuando estás subiendo un puerto de montaña en una marea de público que prácticamente no... Estás absorto de todo lo que hay a tu alrededor, pero luego también hay momentos de calma, momentos de pausa, momentos en los que tienes oportunidad de rodar por la Siberia extremeña, por los páramos de Castilla, por los desiertos de Alula. Es un estadio tan maravilloso, tan variado, tan variopinto que te brinda, pues como digo, desde el más absoluto silencio hasta el ruido más ensordecedor. ¿Y el sonido que te ha quedado más grabado del pelotón, si te tuvieses que quedar con uno? A mí me encantan los rodamientos cuando dejas de pedalear, ese sonido de los rodamientos, de la rueda rodando cuando dejas de pedalear, es música celestial. Cuando un rodamiento está bien funcionando, bien suena, ¿no? Fenomenal. Seguiremos un poco con tu trayectoria, ¿no? Porque hay momentos que me parece que pueden ser muy interesantes. Uno de ellos, me han contado que muchas veces cuando salías con los mayores por allí en Marbella había una carretera que no te dejaban pisar, que tu padre no te dejaba pisar. Sí. ¿Cuál era esa carretera? La Nacional 340, que además es la carretera más larga de España, va desde Cádiz hasta Girona, y bueno, es una carretera que va por toda la costa de mi zona, de Marbella, pero claro, Marbella es una zona muy turística, sin ninguna tradición ciclista, con muchísimo tráfico, con un tráfico muchas veces no en las condiciones adecuadas, y la tenía ese afán de protegerme porque el tráfico es terrible de mi padre, pues me la tenía terminantemente prohibida. Pero me han dicho que un tal Antonio Ortiz, ¿no? Algún día te dijo, sí, ponte a mi rueda. Sí. Y si te dice algo tu padre, que he sido yo. Explícanos ese día un poco. Bueno, yo era un niño, yo sería cadete de primer año, de segundo, y evidentemente pues iba donde me dejaban y cogía la bici, era bien disciplinado y hacía caso bien obediente, como tiene que ser a mi padre. Pero bueno, allí tenía la suerte de tener también referentes como Antonio Ortiz, José Márquez, que eran dos ciclistas top del mountain bike, y algún día, pues claro, cuando coincidía con ellos, para mí era como ver ver una estrella, y me fijaba en todo lo que hacían, en cómo pedaleaban, en cómo iban vestidos, en cómo llevaban la bici. Y Antonio, un día de los que me lo encontré, me dijo, vente conmigo que te voy a llevar hoy a Estepona por la Nacional. Y no puedo, que mi padre no me deja. No, vente conmigo que te llevo para allá. Y yo creo que fue la primera vez que fui a Estepona en bicicleta. Descubrir nuevos sitios, nuevas curvas. Descubrir nuevos sitios, nuevas curvas y emanciparse. Qué bueno, hablas mucho de referentes. Creo que hay un referente claro, ¿no? Como es tu padre, que al final es un poco el que te impulsa, ¿no? A andar en bicicleta, porque también me han contado, ¿no? Que tu padre andaba en bicicleta y andaba un rato. Sí. ¿Qué ha significado para ti tu padre? Todo lo que soy, todo lo que soy es gracias a él, gracias a las enseñanzas de mi padre, al cariño de mi padre. Él era mi ídolo, era la persona en la que yo me fijaba, era mi referente, hablando de referentes. Y bueno, como digo, todo lo que soy es gracias a él, y por desgracia no está con nosotros, pero yo creo que lo mantengo vivo
dentro de mí, y yo creo que cuando eso es así es algo muy bonito. Los padres, ¿no? En los inicios también levantarse a las 4 de la mañana para ir a una competición, ver correr a su hijo, volver a casa. También somos lo que somos gracias a ellos y gracias a todo lo que han hecho, en este caso por ti, para convertirte en profesional, ¿no, Luis Ángel? Totalmente. Sin su sacrificio nada de esto hubiera sido posible. Yo soy de Marbella y en Marbella no hay ninguna tradición ciclista. Yo cuando tenía 14, 15 años, cadete, la carrera más cerca estaba a 250 kilómetros de ida y otros 250. Esa la más cerca. Eso supone un esfuerzo tremendo. Ya no solo económico, que también, sino también pues toda la semana trabajando, tener el fin de semana libre y en lugar de descansar, pues cogerte a tu hijo, irte, preparar por la noche la comida, irte con el coche por ahí y volver de madrugada. Un domingo para el lunes volver a levantarte y volver al trabajo, ¿no? Eso es un esfuerzo tremendo de toda la familia. Y bueno, por eso siempre he intentado tenerles presente, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Los niños de Andalucía o los chicos de mi zona no lo tenemos igual de fácil que otros, es así. Y bueno, gracias a ellos pues yo pude hacer lo que hice. Es bonito esto que dices, estos sacrificios, ¿no? Que muchas veces no valoramos cuando somos jóvenes, cuando tenemos esa edad. Ostras, bueno, lo ves como normal, exacto, y es súper único. Y supongo que después, cuando haces toda la carrera que haces, cuando ganas en Portugal, cuando te retiras cuando quieres, dices, ostras, pues quizás sí que ha valido un poco la pena, ¿no? Yo, mira, si tengo que resumir una imagen, si me tengo que quedar con una imagen de toda mi carrera deportiva, es en el Tourmalet, un año en el Tour de Francia, que entre toda la multitud, subiéndolo, totalmente reventado, distinguí a mi familia, a mi padre, a mi hermana, a mi familia en el público. Esa imagen con esa cara de felicidad... Mira, ellos, pelos de punta. Eso lo paga todos los sacrificios, todos los esfuerzos. Ver la felicidad de ellos después de todo el sacrificio que hicieron reflejada en sus caras, para mí paga todo y no tiene precio. Y en el Tourmalet. Y en el Tourmalet. Y en el Tour. Tour. ¿Qué carrera el Tour? Pues lo máximo. He tenido la suerte de correr 6 Tours, de llegar a París las 6 veces y bueno, es patrimonio inmaterial, ¿no? Mundial. El Tour de Francia es palabras mayores, forma parte de la idiosincrasia del pueblo, no solo francés, sino del pueblo europeo, y un lujazo haber podido correr en 6 Tours. Desde fuera tenemos el Tour idealizado. No sé si desde dentro, cuando se compite, cuando estás allí lo idealizas tanto o es mucho más duro de lo que podemos llegar a pensar los que realmente sabemos de lo que va el tema. Bueno, duro, yo tampoco creo que sea más duro que el Giro o que la Vuelta. No es más duro, son 3 semanas de competición, hay giros durísimos, hay vueltas también durísimas. Lo que sí que lo convierte en diferente es el impacto mediático que tiene, que es totalmente superior a los demás. En cualquier cosa en el Tour tiene una repercusión estratosférica, va mucho más allá de la prensa meramente ciclista, y eso marca la diferencia. Ese estrés que se genera debido a ese seguimiento mediático es totalmente diferente al de otras carreras y lo convierte en especial. ¿Los disfrutaste por eso, los 6 Tours creo que fueron que corriste? Pues no tanto, porque al final es mucha presión en un equipo francés. Claro. Estás tan absorto en la competición y en cumplir los objetivos que muchas veces no se cumplen, que estás expuesto a muchísima presión, y no los he disfrutado tanto como la Vuelta, por ejemplo, en los últimos años, donde yo ya tenía una madurez que me permitía saber que lo que estaba en mi mano y lo que no. Y lo que estaba en mi mano era disfrutar. Eso sí está en mi mano. Ganar o no está en mi mano. Está en la mía y en la de los 188 demás. Pero disfrutar está solo en mi mano, y eso lo aprendí con los años. Años, ¿no? Necesitas años, supongo que para... Correcto. Porque claro, ir al Tour por primera vez y disfrutar, creo que son 2 palabras que... Estás cagado, sí, no disfrutas nada.
¿Cagado en qué sentido? En todos, en intentar salvar la etapa, en intentar llegar a meta entero, en no caerte, en cumplir las órdenes de los directores, en no llegar fuera de control cuando no estás bien, en no tener un día malo cuando no debes, en todo. Y supongo que allí el aspecto físico obviamente se da por sentado, ¿no? Porque al final cuando eres profesional lo tienes, pero la clave ya allí pasa a ser el coco. Sí, totalmente. Y saber gestionar la presión, porque ya te digo que el Tour es una burbuja itinerante que arrambla con todo. Es totalmente diferente a cualquier otra carrera. Ese bullicio, ese ambiente y competir en esas circunstancias es muy diferente. Y hay que tener pues el temple suficiente, ¿no? O la capacidad para poder superar esa tensión, ¿no? Yo lo comparo un poco. Yo no he sido futbolista, pero bueno, no supongo que no será lo mismo jugar en un Camp Nou repleto o en un Bernabéu completo que en el Estadio de la Cerámica. Entonces, pues ese es la diferencia. Totalmente. La presión y cómo gestionas tú esta presión. Para llegar al Tour antes tuviste que pasar por Italia y aquí hay dos personajes también muy importantes en tu vida. Hablamos de referentes, ¿no? Que uno es Davide Rebellin y el otro es Michele Scarponi, ¿no? Davide Rebellin es un poco, ¿no? el que te hace de puente desde Andalucía hasta Italia, ¿no? El que te lleva de la mano y el que creo que es una temporada en la que prácticamente estás sin equipo y te dicen... El lunes te va a llamar alguien y es gracias un poco a Davide, ¿no? Sí, totalmente, sí. Él es mi mentor y me lleva de la mano con él al equipo Gico y Giovanni de Gianni Savio. Yo corría en el equipo Andalucía, era mi primer año profesional y él vivía en Marbella. En invierno venía a entrenar a Marbella. Y yo siempre que venía entrenaba con él desde la época amateur. Yo lo esperaba a la hora que salía en la puerta de su casa todos los días, que tenía yo 10 kilómetros hasta Puerto Banús, donde él vivía. Vale. Salíamos, hacíamos el recorrido y yo me volvía para casa. Y bueno, de él aprendí todo. Aprendí a ser profesional, aprendí la constancia, el cuidado de un ciclista como tenía que ser, cuidar hasta el más mínimo detalle. Era muy parco en palabras, pero vi lo que era realmente un profesional. Y sí, era muy parco en palabras, a mí me trataba muy bien, me llevaba todos los días, todas las tardes a su casa a darme masaje, me invitaba a cenar, todos esos días que iba a darme masaje me invitaba a cenar, se portó muy bien conmigo, todo lo que me hacía falta lo tenía a mi disposición. Y bueno, un día, sin haber previo aviso, me dijo: Luis, te vienes conmigo al equipo, y la verdad que me cambió la vida. Ostras, qué bueno. Qué bueno, porque al final son, ¿no?, de esas personas que se cruzan en tu vida, que seguramente sin estas personas no viene todo lo demás, ¿no? Que pasa en muchos ámbitos de la vida, pero es el estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y dar con la persona, que esto supongo que en el ciclismo también tiene una importancia, ¿no? Dar con esas personas que te llevan por un camino, te llevan por otro. Por supuesto, como en la vida, hay que saber rodearse de la gente que sume, ¿no? Y en este caso, pues, a mí más que sumar me multiplicó. Y allí, en el Androni, conoces a Michele Scarponi, ¿no? Que es otro también de tus grandes referentes. Tanto Davide como Michele fallecieron antes de tiempo por una desgracia, pero también Michele Scarponi oyes hablar a mucha gente y, ostras, nadie habla mal de él. No se puede. Es una persona con un carácter increíble, con muchísimo carisma, con muchísimo desparpajo, con muchísima naturalidad y bueno, me enseñó muchísimo, me enseñó a lo que aprendí los últimos años, ¿no? Que me costó, pero él me lo enseñó y me lo mostró desde el principio, a disfrutar de lo que uno hace. Era una persona luchadora, era una persona muy sacrificada también, con un talento extraordinario, pero sobre todo era una persona que
hacía que todo el mundo que estuviese a su alrededor sonriera, y yo creo que nada más brillante en la vida que eso, que hacer reír a la gente. Y después te vas al Cofidis, un equipo francés que en su época era muy raro que fichasen a un corredor español, ¿no? Sí, muy raro. A mí, de hecho, estuvieron 2 años haciéndome un seguimiento. En aquella época, los ciclistas españoles no teníamos muy buen cartel, no teníamos muy buena fama. ¿Por qué? Bueno, por todos los años del dopaje, lógicamente. Nosotros arrastrábamos un San Benito que bueno, quizá injusto para la generación que nos tocó, pero era así. No querían ciclistas españoles en muchos sitios. Ir a Italia fue complicado y ir a Francia fue mucho más complicado, muchísimo. Y en ese sentido, fíjate que me siento orgulloso, y lo puedo decir aquí, si me lo permites, que quizá abrí la puerta después a otros muchos, ¿no? Y es algo de lo que me siento muy orgulloso. Rompí tabús. Pensaban que los españoles éramos todos unos drogadictos, y yo creo que eso por suerte ha cambiado, y muchos jóvenes españoles tienen la oportunidad de irse a correr a Francia. Y bueno, en ese sentido estoy muy, muy orgulloso de ser uno de los primeros en romper esa barrera invisible que había. Muy interesante esto que dices, porque seguramente ahora lo asociamos mucho a la internacionalización, ¿no? Pero en su época, no solo por la no internalización que no había, pero por todo lo que se arrastraba detrás. Totalmente. Y otra de las cosas que también te hicieron estar 10 años en Francia es el hecho de llegar a un sitio y hablar el idioma, ¿no? Luis Ángel, porque bueno, en Italia creo que también, ¿no? Te integraste muy rápido. Sí. Y el hecho de las bromas, de hacer las bromas en ese idioma, ¿no? Que creo que es un punto diferencial, pero que te abre puertas. Es que lo tuve muy fácil. Tuve muy buenos payasos de compañeros, como Samuel Dumoulin, que estaban siempre haciendo bromas, como Tristan Valentin, que ahora está en ASO también, y eran muy bromistas, y con esos compañeros me lo pusieron muy fácil. No, para mí una de las principales riquezas que me llevo con el ciclismo, y lo vi así desde el principio, fue el poder aprender idiomas. En Italia me puse en ello y lo hice relativamente rápido, y en Francia igual, fue una oportunidad tremenda. Me costó mucho, tuve la suerte también de tener a Leonardo Duque, que era colombiano, y yo no hablaba ni una palabra de francés cuando firmé con el Cofidis, y me ayudó mucho, la verdad, el estar con Leo esos 2 primeros años, y luego pues pude llevarme una riqueza inmensa que es un idioma, así que también muy agradecido por ello. También es necesario, ¿no? Estos corredores como tú, ¿no? Que esta figura del gregario, no solo en la carretera, sino también a nivel de grupo, ¿no? Estas figuras, yo muchas veces las defino, y corrígeme si me equivoco, como personas pegamento, ¿no? Que al final, ostras, vemos que aquí hay un grupo que no sabes cómo va a responder. Hay personas que tienen esa capacidad de unir a otras personas. Y me da la impresión, sin conocerte, pero por gente que me ha hablado de ti durante todo este tiempo y también preparando la entrevista, ¿no? De, ostras, creo que... Es que fíjate qué palabra más bonita, gregario, y qué palabra más ciclista, ¿no? Sí, gregario es una sí. palabra preciosa. Y qué cosa más bonita que... Bueno, que empatizar con la gente, ¿no? Y que hacer que si en tu mano está, de una manera sencilla, escuchando o aconsejando o dando una sonrisa, si en tu mano está poder contribuir a que el ambiente sea mejor y poder contribuir a que todos estemos más unidos, o a que todo funcione mejor, qué cosa más bonita que esa, ¿no? Y además es que es gratis, es que no cuesta nada, ¿no? Y en el ambiente en el que uno está, le gusta estar a gusto, ¿no? Y siempre digo que trata a la gente como quieres que te traten a ti, ¿no? Y eso es algo que me enseñó Michele. Michele era una persona que era un líder extraordinario, era un campeonísimo. Ganó un Giro de Italia, ganó una Tirreno Adriático, un pedazo de ciclista. Y en Italia los ciclistas están muy idolatrados, ¿no? Como pueda ser aquí los futbolistas, ¿no? Y en cierto punto como que viven en una burbuja, ¿no? Y en aquella época más también, ¿no? Venía la época era la época posterior a Cipollini, que era Pipo Pozzato, todos con su ropaza, con sus gafas, sus coches.
y como que eran inaccesibles, ¿no? Estrellas de rock, ¿no? Poco menos. Y Michele, que era el mejor de todos, porque era el mejor físicamente con diferencia, pues no sé, estabas en el hotel y a lo mejor pasaba, yo qué sé, el jardinero y se ponía a hablar con el jardinero y le pegaba 1 hora hablando con el jardinero. Y decías, pero si este es Scarponi, ¿qué hace hablando con el jardinero, no? Si esto es un semidios. No, él era una persona que tenía hablaba con todo el mundo, normalizaba todo. Él era Scarponi cuando estaba en la bici, pero cuando no era pues como otro cualquiera. Y me enseñó eso, que rompía con esa sociedad tan clasista que era el ciclismo italiano, que era el más clasista de todos. Él reventaba con aquello. Y a mí me encantaba eso era una enseñanza brutal que me he llevado de Michele y la intento aplicar en mi día a día. Y intento dedicar a la gente el tiempo y que a mí me gustaría que me dedicasen, independientemente de quién sea la persona. Y después, lo que decíamos, 10 años en Cofidis es mucho tiempo, es casi no one club man, pero casi. Sí. De hecho, más que yo, pues creo que Nico Edet, un compañero, y Moncuti. Y no sé si habrá más corredores con 10 años en Cofidis. Sí, es mucho. ¿Y qué te aportó Cofidis, ¿no? Porque muchas veces al final el cambio es natural, vas cambiando de equipo, surgen oportunidades, que seguro que surgirían oportunidades, pero ¿qué te hizo estar tanto tiempo allí? Bueno, yo sentía un sentimiento de pertenencia muy grande. Me suelo identificar mucho con lo que hago, con el grupo humano con el que trabajo, con los colores, con todo. Yo era de Cofidis, yo tenía un sentimiento de pertenencia hacia el equipo tremendo. Para mí eso era muy importante, mucho más importante que otros aspectos. Yo me retroalimentaba con ello y era del Cofidis y renovaba a pesar de tener otras ofertas porque era del Cofidis. Y es un equipo que seguramente es de los más longevos a nivel de patrocinio, que esto cambia mucho, ¿no? En el ciclismo es un histórico. Hablar del Cofidis es hablar con palabras mayores de un equipo ciclista que si hablas con tu padre, con tu abuelo, con tu tío, con no sé quién, todo el mundo que entiende un poco de ciclismo ubica al Cofidis. Y eso es muy importante y eso es un ejemplo de que puede ser un valor añadido, o sea, que puede servir, que si a Cofidis no le gusta regalar, y menos a Cofidis, no le gusta regalar el dinero gratis. A Cofidis no le gusta regalar el dinero gratis. Hay que devolverlo. Con lo cual, si llevan tanto tiempo, quiere decir que... Ojo, que no le va tan mal. Totalmente. Ya vamos a ir acabando porque llevamos casi 45 minutos charlando. Me quedaría aquí charlando durante mucho tiempo, pero tenemos que dejar que Luis Ángel Maté se vaya a comer, vaya a descansar. Ya no es profesional de carretera, por lo tanto los timings quizá varían un poquito, ¿no? Mucho, porque cuando eres profesional, dentro del timing está el tiempo de descanso. Aquí no, aquí claro. Me tienen explotado. si lo sé, no lo dejo. He hecho otro lustro más corriendo, profesionales. Aquí Luis Ángel está mirando a un compañero suyo que tiene Andrei, que tiene por aquí, que está grabando todo el contenido de estos días, que también lo vais a poder ver en el YouTube de Luis Ángel Maté, sí. Porque a ti te gusta esto del sí. YouTube. Yo tengo que confesarte que te sigo desde hace tiempo, esos vídeos que hacías con el Cofidis, sí. Esos vídeos que hacías con Antonio Ortiz. Sí. Recuerdo un vídeo de desayunando con Luis Ángel Maté, que es de los más vistos que tienes en el, Albert Serrataco. Exacto, en el canal. También te gusta, ¿no?, comunicar lo que haces. Es que me parece una herramienta súper poderosa. Y, joder, mira qué ilusión me hace que hayas visto esos vídeos, por ejemplo, y muchísima gente que me lo dice. Y me parece una herramienta muy poderosa el poder transmitir a la gente lo que tú haces y que a la gente le guste y lo vea y te lo pida. Pues para mí es una cosa preciosa, maravillosa. Y no hago todo lo que me gustaría, pero la verdad que me parece, como digo, un puntazo. Pero eres uno de los pioneros, porque ahora es cierto que las redes sociales, el contenido,
bueno, forma parte del ciclismo. Seguramente antes no formaba parte. No lo veían bien, no lo veían Claro. bien. Al principio yo tenía muchos problemas. ¿Sí? Y no me atrevía porque sabía que no les gustaba que yo grabase y que sacase la cámara. Y a mí incluso me daba pudor, ¿no? hacerlo porque no quería molestar y sabía que no estaba bien visto. Ahora, como tú bien dices, por suerte han comprendido de que es una herramienta muy valiosa, muy bonita, preciosa y que puede llegar a mucha gente. Podemos llegar a un público que de otra forma no llegaríamos, y el ciclismo tiene que reciclarse y tiene que evolucionar, y ya no es ese ciclismo que se veía en televisión española cuando había solo 2 canales, no, tenemos que llegar a otro público, a un público joven, y yo creo que es una herramienta muy poderosa para ella. ¿Es el gran reto del ciclismo llegar al público joven? Sí, totalmente, sin ningún lugar a dudas, totalmente. No solo el ciclismo, sino también invitar a que los jóvenes anden en bicicleta, por ejemplo. Correcto, tenemos muchísimos ciclistas, en competiciones que abarrotan, carreras de máster, en cualquier pueblo hay muchísima gente que monta en bici, pero no hay niños, no hay chicos, no hay niños, no hay niñas, hay muy pocas niñas. Y tiene que haber más niñas, tiene que haber más niños, tiene que haber más escuelas ciclistas. El ciclismo no ha sabido adaptarse al cambio que ha habido. El ciclismo lo sustentaban personas que trabajaban altruistamente, desinteresadamente, los clubs ciclistas de los pueblos, de las ciudades, gente que dedicaba su tiempo a ello por amor. Hoy en día nadie hace nada de manera altruista en Es la que sociedad. el altruismo en la sociedad actual es una pena. Pero Y entonces el ciclismo no ha sabido ese cambio, ¿no? Eso sustentaba el ciclismo de base, eso ha desaparecido, y ese es el gran reto, como bien dices, del ciclismo. Eres un ciclista también que amaba las fugas. Es decir, si por algo podemos definir a Luis Ángel Maté como ciclista profesional de carretera, era el de la fuga. Siempre he sido muy escapista desde chiquitito, cuando me escapaba del cole de vez en cuando para irme a montar en bici, y es que esa figura tan bonita de un uomo solo al comando, un hombre solo retando al sistema, retando al pelotón por delante contra el viento, esa figura me parece súper romántica, me parece perfecta. Además, ha habido muchas épocas, ¿no?, en las que se denostaba dentro del pelotón, se denostaba a la gente que atacaba sola, ¿no? Poco menos que se les tildaba de peregrinos, se les llamaba en Italia. Esto los ciclistas lo sabrán bien, quizá no tanto el público en general, y a mí yo siempre me he sentido súper identificado con esta figura del corredor solo luchando contra todo. David contra Goliat, ¿no? Totalmente. ¿Y han cambiado mucho las fugas? Tú que has vivido un periodo tan largo de tiempo, es decir, tú empezaste prácticamente de profesional cuando estaban ganando los Sastre, Contador, Sí. el Tour de Francia, y has acabado con un tal Tadej Pogačar y Vingegaard ganando Tours de Francia. Sí. En este cambio, He corrido con Armstrong. por ejemplo, exacto, el ciclismo ha cambiado mucho, pero las fugas han cambiado mucho. Sí, ha cambiado mucho y cambia. El pelotón es un ente vivo que cambia y que cambia pues con respecto a la actualidad ciclista. Cambia muchísimo, claro que sí. Ahora las fugas suelen ser bastante más peleadas. Hay muchos corredores muy buenos que ya no hacen generales porque saben que no tienen ninguna posibilidad y que en lugar de eso buscan las fugas. Por supuesto, ha cambiado mucho. Cambia muy rápido cada año y seguirá haciéndolo, porque es un ente vivo. ¿Y la fuga, en qué crees que es lo que más ha cambiado, ¿no? De cuando te fugabas tú con tus primeros años en el Cofidis y la última fuga que hiciste con el Euskaltel. Es que ha cambiado todo tanto. Ha cambiado tanto la sociedad, ha cambiado tanto el deporte, que es un reflejo de la misma, ha cambiado tanto el ciclismo, que parecen 2 mundos completamente diferentes. Ha cambiado todo, mucho, todo va muy rápido ahora y bueno, lo que no ha cambiado tanto es, y es por lo que sigue siendo igual de romántico, es esa lucha, ese espíritu inconformista, ese querer romper con lo estipulado, y yo creo que esa es la característica más bonita que tiene una fuga. Otro de los temas que te quería sacar, y ya recapitularemos, es el tema de esta conciencia que tienes, ¿no?
con el mundo que nos rodea, con el medio ambiente, con la bicicleta, estos bikepackings que tanto reclamas, la vuelta de la vuelta, el ir en bicicleta hasta el Senado, ¿no? La bicicleta puede cambiar el mundo, dices, es esa frase que tienes en tu Instagram y que es la frase de Luis Ángel Maté. ¿Cómo pueden las bicicletas cambiar el mundo? ¿Cómo deben cambiar el mundo? Mejor dicho, ¿cómo deben cambiar el mundo? Creo que es una herramienta indispensable para liderar un cambio al que tenemos que enfrentarnos todos. La crisis climática es el mayor reto al que nos enfrentamos como humanidad. La comunidad científica lleva años advirtiéndonos de lo que está pasando y tenemos que tomar medidas. Y tenemos que tomar medidas todos y todos de manera individual, todo suma. Y sobre todo, y creo que es importante hacer frente a la ola de populismo y de desinformación que nos atormenta diariamente, nos bombardea desde todos los sectores y desde todos los ámbitos, y hay que pararlo, y hay que levantar la voz, y el silencio es cómplice. Y ahora más que nunca hay que revisar la historia, porque esto que está pasando ahora es muy peligroso y no es nuevo. Los populismos, el fascismo, no es nuevo. Hay que estudiar, hay que saber lo que esto trae, lo que conlleva, denunciarlo, alzar la voz, ser consciente de ello y cambiar el mundo. Y para cambiar el mundo hacen falta muchas bicicletas, hacen falta muchísimos menos coches, hace falta que los espacios públicos los recuperen las personas, no los vehículos, y por eso siempre digo que la bicicleta tiene que jugar un papel fundamental en este cambio al que nos tenemos que enfrentar todos y tenemos que hacernos fuertes. ¿Y cómo fue eso de entrar en bicicleta al Senado? Pues probablemente una de las experiencias más bonitas de mi vida. ¿Sí? Sí, y de hecho el presidente, Ander Hill, un buen amigo mío, me dijo que era la primera vez en la historia del Senado que se entraba por la puerta en bicicleta, y es algo que jamás olvidaré, evidentemente. Y yo creo que es un gesto que se entró al Senado a hablar de bicis. Este año, en el mes de mayo, se volverá a entrar al Senado a hablar de bicis en unas jornadas muy importantes, celebrando el 90 aniversario de la Vuelta, y poquito a poco vamos ganando terreno. Y creo que el ciclismo profesional aquí tiene un papel importante, ¿no? Porque seguramente, si hablamos de ciclismo profesional como tal, seguramente no es un deporte sostenible. No creo que ningún deporte sea sostenible. En este sentido sí que se están dando pasos adelante, ¿no? Nos lo explicaba en el último podcast, por ejemplo, Juan Pablo Molinero, de todos los pasos, ¿no? que el pelotón ciclista está intentando dar. Pero creo que sí que el ciclismo profesional debe ser como el primer paso para que la gente incorpore las bicicletas a su vida, ¿no? De, ostras, hay mucha gente que llega al ciclismo de muchas maneras, pero que el ciclismo profesional también sea una vía de entrada para mucha gente que quiere usar la bicicleta en su día a día. Por supuesto que tiene que ser así, y yo creo que es así. Yo, mira, ahora que no soy ciclista, he empezado a correr a pie. Y a mí me motiva ver a Kipchoge correr maratón. Y yo sé que no voy a correr nunca como él corre, pero ver a Kipchoge, que es un maratoniano profesional, que probablemente el maratón tampoco sea sostenible, correr, pues a mí me impulsa a correr. Y probablemente mi vecino, que vea un día el Tour y vea a Pogačar, cuando monte en bici intente pedalear como Pogačar. Son referentes. Hablábamos de referentes. Sí. Creo que el ciclismo profesional tiene un poder de alcance extraordinario para crear referentes y para que las bicicletas estén cada día más integradas en lo cotidiano. Y si las bicicletas están más integradas en lo cotidiano, ya sea en lo competitivo o en lo no competitivo, creo que nos irá mejor a todos. Es un poco también lo que quisiste transmitir en ese Vélo d'Or, ¿no? En ese premio Gino Mader que te dieron hace unos meses, con ese discurso íntegro, creo que pusimos en el podcast, ¿no? Porque realmente era un discurso que decía, hay que ponérselo de vez en cuando y escuchárselo para que cale. Sí, un acto muy emotivo con los padres de Gino en un marco y con un altavoz muy importante y bueno, como digo, una oportunidad pues para
para alzar la voz, ¿no? Porque creo que el silencio es cómplice y tenemos que afrontar la realidad. Luis Ángel Maté, ha sido un auténtico placer tenerte en Volata Radio, charlar relajadamente sobre lo que ha sido tu trayectoria, pero también los retos que tienes por delante y los retos que tiene el ciclismo también por delante. Te vamos a dejar que descanses, que vaya muy bien mañana esta Gravel Race aquí en Castellón y nada, que Volata es tu casa. Muchísimas gracias, ha sido una experiencia preciosa y tengo un montón más de anécdotas para contaros, así que si queréis hacemos otro. Pues cuando quieras, aquí queda apuntado, lo vamos a dejar aquí porque así la gente va a esperar a otro podcast con Luis Ángel Maté para que nos cuente muchísimas más anécdotas de estas que ya nos ha contado. Espero que les haya gustado a la gente, en todo caso para mí ha sido un rato muy agradable, así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nada, nosotros nos despedimos desde aquí, desde Castellón. Mañana vamos a ver la salida, vamos a ver a Luis Ángel Maté ya disfrutando de esta bicicleta de gravel que tantas alegrías le va a seguir dando a pesar de no rodar en un pelotón profesional. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Hasta aquí otro episodio de Volata Radio, un podcast que cuenta con el apoyo de Bicycle, la plataforma líder de bicicletas de segunda mano. Más información en bicycle.com. Nosotros volvemos el próximo miércoles 12 de marzo con toda la actualidad ciclista. ¡Hasta la próxima! Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.